Bienvenidos una vez más a este canal CNI Guatemala. Pastor César Ajanel les saluda y le damos la bienvenida en esta hora a un consejo más de la palabra del Señor. Qué gusto saludarles. Hoy estaré hablando sobre un tema muy importante para nuestra vida, que es el decaimiento espiritual. Hoy estaré compartiendo con ustedes, por supuesto, desarrollando esta palabra. Así que sea bienvenido. Es un placer cada vez que Dios nos da la oportunidad de poder compartir un consejo tan poderoso de su palabra. Quiero en esta tarde entonces precisar en este tema el decaimiento espiritual. Usted se ha preguntado en su momento, se ha preguntado la razón y las causas del decaimiento espiritual. Cuando hablamos del decaimiento espiritual, estamos hablando una vida muy parecida a una vida física. Notemos que en la vida física existe también un decaimiento físico. Es cuando nuestro cuerpo sufre y padece ciertas enfermedades. Entonces eso causa un decaimiento a nivel físico, pero también existe decaimiento espiritual. Y vamos a ver el Evangelio de Mateo en su capítulo 26, verso en esta hora 58, y la palabra nos dice así: Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Creo que usted ha escuchado la historia cuando Pedro negó al Señor 3 veces. Aquel hombre que caminó con Jesús, aquel hombre que compartió con el Señor, aquel hombre que caminó sobre las aguas, aquel discípulo, nadie más lo había hecho, solamente Pedro, en un nivel espiritual. Cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas, le dijo: Maestro, si eres tú, manda que yo también vaya y camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y Pedro empezó a caminar. Sabemos qué es lo que pasa más adelante, pero si nos damos cuenta, nadie más se atrevió a caminar sobre las aguas como Pedro. Ahí estaban los demás. Ahora, cuando vemos a Pedro en esta condición, lo encontramos con nivel espiritual alto. Y nos damos cuenta que Pedro había crecido tanto espiritualmente. Pero más adelante nos encontramos con Pedro en un estado de decaimiento espiritual. Entonces, ¿existe el decaimiento espiritual? Por supuesto que existe. Y es lo que vamos a considerar a continuación. ¿Por qué lo consideramos? Porque resulta, amado hermano, que muchas veces estamos al servicio de Dios, tan entregados, tan dedicados, que amamos el trabajo que desarrollamos dentro de la obra de Dios. Pero en su momento se acaban las fuerzas. Después de haber servido tanto, muchos se distancian. ¿Cuál es la razón? Hoy quiero compartirle 4 puntos importantes para que usted y yo conozcamos y aprendamos el origen del decaimiento espiritual. Número 1, el decaimiento espiritual se da cuando se descuida el corazón. Cuando se descuida el corazón. ¿Qué pasa cuando descuidamos el corazón? Proverbios capítulo 4, verso 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando hablamos del corazón a nivel espiritual, no nos estamos refiriendo en sí a aquel músculo donde están las arterias más pequeñas de nuestro cuerpo, no. Nos estamos refiriendo a nuestros sentimientos. Entonces, la importancia de cuidar y vigilar el corazón es algo que refleja una gran responsabilidad para nosotros. Entonces, hermanos, dice la palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces pasa lo siguiente. ¿Sabe usted, a nivel físico, cuando una persona, aún pudiera una persona sufrir una muerte cerebral, pero si el corazón sigue dando latidos, esa persona aún está con vida? Podrá estar bien el resto de órganos, pero si el corazón deja de latir, esa persona muere. Entonces, ¿qué entendemos acá?
que el cuidado de nuestro corazón, o sea, el cuidado de nuestra vida física, tanto como la vida espiritual, es tan importante porque cuando se descuida el corazón, entonces empieza un decaimiento. ¿Por qué razón? Porque de él mana la vida. Quiera entender esto, que del corazón fluye todo nuestro sentir, nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestras emociones y así sucesivamente. Se dice que el corazón, hablando del músculo, tiene la capacidad de poder mover un vehículo de 3 toneladas, oiga esto, a 33 kilómetros al día. De manera que podemos entonces considerar en esta hora que nuestros sentimientos influencian en un gran porcentaje de nuestra vida espiritual. Es decir, en el manejo y en la administración de nuestra vida. Cuidar el corazón es cuidar la vida misma. El corazón es la facultad del alma donde recibe nuestro entendimiento espiritual. Ahora vea esto. Del corazón surgen acciones. Del corazón surge tanto el pecado como la santidad. Acuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuán importante es entender entonces? Ahora, ¿por qué muchas veces el decaimiento espiritual lo aplicamos al descuido del corazón? Porque resulta que cuando nuestros sentimientos, oiga esto, cuando nuestros sentimientos empiezan a ser opacados por un descuido, cuando empieza a filtrarse situaciones que no deben de entrar en nuestra vida, entonces cambiamos nuestro aspecto espiritual, cambiamos nuestro parecer, dejamos de sentir la misma pasión por servir al Señor. Este es un punto muy importante. En su tiempo a veces estamos tan apasionados, tan dedicados a la obra del Señor que no quisiéramos desprendernos en cuanto al trabajo y servicio que estamos desarrollando para Dios. Pero llega un momento cuando descuidamos nuestro corazón, entonces ¿qué pasa? Se pierde esa pasión por servirle al Señor, se pierde esa pasión de servicio hacia los demás y empezamos entonces a decaer. Recordemos, estimado hermano, recordemos esto por favor, que nosotros cuando trabajamos para Dios compartimos con personas y aún las personas con quienes compartimos, con quienes trabajamos, con quienes desarrollamos el trabajo en la obra del Señor, son personas que aún poseen ciertos defectos. Entonces, contra todo esto debemos de luchar y cuidar nuestro corazón. Cuidar nuestro corazón indica también guardarlo en un lugar donde no pueda contaminarse, donde esté libre, donde esté limpio de toda situación de inmundicia. La palabra inmundicia es todo aquello que ensucia. Entonces vemos esta palabra. Es importante que cuidemos nuestro corazón. Es importante que usted cuide sus sentimientos. Es importante que usted vele por sus sentimientos espirituales, porque de ahí mana la vida. Cuando hay sentimientos puros, recuerde que estamos dispuestos a hacer muchas cosas. Pedro en su momento dijo: Señor, estoy dispuesto no solamente a ir contigo a la cárcel, sino hasta morir si es posible. Esto lo dijo cuando estaba en un estado espiritual o en un nivel espiritual alto. Y eso mismo pasa con muchos. Cuando están en un nivel espiritual bastante estable, le hacen muchas promesas a Dios. Se sienten capaces de realizar muchas cosas para la obra del Señor. Pero cuando entran en decaimiento, no se atreven a hacer ni lo mínimo. Entonces, es importante que veamos esto, por favor. Entonces, número 1, el descuido en vigilar el corazón es la primera causa del decaimiento. Vamos, entonces, número 2. La razón por la cual entra el decaimiento es la falta de madurez espiritual. Entendemos que la madurez es el estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. Madurez es el estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. Si usted pudiera imaginarse conmigo alguna fruta, cuando aún no ha alcanzado el desarrollo que debe desarrollar, o el alcance que debe de lograr, recordemos que dicha fruta no lo podemos comer
¿Por qué? Porque no llena los requisitos para ser digerido. Tiene un tiempo. Y quiero decirle que la madurez es el estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra? Quiero compartir con usted lo que Pablo evidencia a la iglesia de Corinto. Y voy entonces a 1 de Corintios en su capítulo 3, verso 1, y vamos a ver aquí la madurez. Pablo dice a la iglesia en Corinto: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo hace un análisis en la iglesia allá en Corinto, en aquel entonces. Entonces entendemos que cuando hablamos de la falta de madurez, ¿a qué quiere llevarnos esta palabra? ¿O a dónde nos quiere conducir? Vea esto, por favor. Es la forma en que nosotros asimilamos, entendemos, comprendemos y vemos las cosas. Cuando usted ve una situación, escuche, con carencia de madurez, entonces vamos a tener dificultades y vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aún no somos maduros, entonces vamos a reflejar una actitud de niño. Y es importante decirle que la madurez espiritual no consiste en los años que tenga usted y yo de ser evangélicos, de ser cristianos. No. La madurez espiritual, oiga esto, no se comprende en los años, sino que la madurez se alcanza a través de la forma en que nosotros visualizamos y comprendemos las cosas. De manera que un joven pudiera ser una persona con mayor madurez que una persona de 30 a 40 años. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Acá Pablo a los creyentes maduros les llama espirituales. ¿A quiénes se les llama espirituales? A los maduros. Aquellos que tienen la capacidad de desarrollarse espiritualmente, aquellos que saben cómo encarar los problemas, aquellos que saben cómo manejar las dificultades de la vida, aquellos que saben cómo tratar con los demás, aquellos que saben cómo pasar una crisis, aquellos que saben cómo superar una prueba, aquellos que saben cómo resolver los problemas dentro de la iglesia, aquellos que saben entender a los demás, aquellos que también no solo se dan la razón a sí mismos, sino dan la razón a los demás. A eso se les llama cristianos maduros. Sí, se les llama espirituales. Aquellos que saben comprender, que saben entender. Entonces la razón por la cual muchas veces decaemos espiritualmente es porque carecemos de madurez. Por eso es de que muchas veces en el ámbito espiritual o en el núcleo de la familia espiritual es muy difícil, escucha esto, para muchos, para los inmaduros, porque también quiero comentarle que a los inmaduros se les llama carnales. Tomen en cuenta esto. A los creyentes maduros se les llama espirituales. Y a los inmaduros se les llama carnales. Porque la iglesia de Corinto, a pesar de que en aquella iglesia hubieron dones sobrenaturales, quiero manifestarle que era una iglesia tan carnal a la vez. Porque en esa iglesia habían pleitos, habían celos, habían disensiones, o sea, desacuerdos siempre en la iglesia. Y es común que esto pase muchas veces en algunas congregaciones, en algunas familias espirituales. Y es la razón por la cual muchas veces, estimado hermano y amigo que ven esta hora, es la razón por la cual muchos andan cambiando de congregación tras congregación. ¿Por qué? Porque cuando llegan a algún lugar empiezan a ver algo bonito, algo atractivo, pero cuando ven alguna situación que no es de su agrado, cuando ven algo que no es de su parecer, entonces vuelven a hacer lo mismo, decir,
me movilizo para otro lugar, me cambio de iglesia, voy a otro lado porque esto a mí no me parece, o cuando de repente surge alguna dificultad dentro de la misma congregación, entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es la acción a tomar? Es trasladándose de una congregación a otra congregación. Y pasan toda una vida ejerciendo lo mismo o desarrollando lo mismo. Ahora entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es importante que procuremos crecer. La palabra del Señor, también Pablo lo demanda en Efesios, en el capítulo 4, versículo 13. Dice que hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo. Muy importante entonces es ser maduro en la vida espiritual. La madurez garantiza estabilidad para nuestra vida espiritual. La madurez nos ayuda a manejar los problemas. Oiga, este punto muy importante. A muchos nos manejan los problemas en lugar de manejar nosotros los problemas. Hay una gran diferencia en que el problema lo domine a usted en lugar de que usted domine el problema. Esto es muy importante. Si nosotros queremos llegar a cosas grandes en nuestra vida espiritual, es importante ser maduros. Es importante tomar plenitud de vida en Cristo Jesús. Es importante pedirle al Señor madurez. Por eso me llama mucho la atención cuando Salomón, en lugar de pedir tanta riqueza, ¿usted sabe qué pidió él? Pidió sabiduría. Sabiduría, o sea, entendimiento para poder gobernar como rey una nación tan grande. O sea, era importante. Y el Señor le dio sabiduría, y la evidencia es el libro de los Proverbios, usted sabe. Entonces, nos damos cuenta que la madurez nos va a ayudar a ser fructíferos en la vida espiritual. Los creyentes inmaduros no van a producir frutos. Los creyentes inmaduros no producen frutos ni para sí ni para los demás. Y acuérdese que Cristo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, demanda que nosotros hemos sido llamados para dar frutos. Y no solo para dar, para llevar frutos. Pero si nosotros actuamos con una inmadurez espiritual, téngalo por seguro que siempre nos vamos a ver con problemas en nuestra vida espiritual. Vamos a tener problemas en nuestra casa, problemas en la congregación, problemas en el ministerio, problemas en el trabajo. ¿Por qué? La misma inmadurez, la falta de capacidad de poder manejar las dificultades, nos va a llevar a emproblemarnos tanto que por eso mucha gente se cambia de un trabajo a otro. ¿Por qué? Porque no están en la capacidad. En otras palabras, quiero decirle que Pablo dice que a los creyentes inmaduros se les llama niños. Yo, un niño, pues quiero decirle que es sin responsabilidad. Un niño, usted conoce la actitud de un niño. El niño se rebela, el niño se queja, el niño pelea. Pues es la evidencia de la inmadurez espiritual. Entonces, cuando somos inmaduros, venimos y cuando vemos un problema, ¿qué hacemos? Decir, mejor ya no continúo, mejor ya no sigo, mejor me alejo. No es, escuche, no es la decisión correcta. No es ser sabio, sino el asunto aquí, estimado hermano y hermana, es que es importante que nos demos cuenta que la inmadurez nos hace retroceder en nuestra vida espiritual. La inmadurez, los inmaduros sienten celos, son contenciosos y siempre están en desacuerdo con la idea de los demás. ¿Qué era lo que pasaba acá? Cuando alguien está siempre en desacuerdo con la idea de los demás, es la evidencia de que hay inmadurez en esas vidas. Wow, qué importante esto. Y todo esto refleja el poco crecimiento espiritual de Dios en nosotros. Entonces, estamos viendo el segundo punto de el tema que estamos abordando, el decaimiento espiritual. Número 3. Otra razón por la cual hay decaimiento espiritual en la iglesia es el conformismo
espiritual. Cuando hablamos de conformismo, estamos hablando de la actitud de la persona que acepta fácilmente cualquier circunstancia, es estar acomodado. Oiga esto, muchos padecen conformismo espiritual y pocos reconocen que tienen o padecen de conformismo espiritual. Cuando hablamos de conformismo, muchas veces hay cosas que se acomodan en la iglesia, se acomodan en nosotros. Aunque se sorprenda, muchas veces el pecado se acomoda en nosotros. ¿Cómo así? Quiero decirles de que cuando a veces, porque lo hemos escuchado y lo hemos visto, muchos dicen, ¿para qué yo lo voy a hacer si los demás están igual? A veces nosotros percibimos y vemos lo que hacen los demás. Eso es llegar a un estado de conformismo en nuestra vida. Cuando alguien viene y dice, pero si yo no estoy tan mal porque la otra persona también lo hace igual. Eso es ser conformista en nuestra vida. Nosotros no debemos de seguir tanto el ejemplo de las personas, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo para nuestra vida. El ejemplo de Cristo es el que debe de predominar en nuestra vida, en nuestro diario vivir, no lo que hagan los demás. Si usted se da cuenta, entonces cuando venimos y caemos en este estado de conformismo, entonces nos acomodamos en muchas cosas. Nos acomodamos a veces. Le puedo decir, hay un pecado que se puede centrar en nuestro corazón. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la falta de perdón. Pasa tiempo y no perdonamos. Pudiéramos decir, el rencor. Todo eso ensucia y contamina nuestra vida. El rencor pudiera ser algo que en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja, nos separa de Dios. Entonces, cuán importante es entender entonces que no debemos de conformarnos con las cosas que llegan a nuestra vida, que sean para contaminarnos, sino que al contrario, debemos de limpiarnos de toda situación que afecte nuestra relación y convivencia con Dios. Es importante, pero muchas veces nos acomodamos porque vemos que los demás están en ese estilo de vida y los convertimos en cosas normales en nuestra vida. Quiero decirle de que no es una forma correcta de administrar nuestra vida. Otra cosa que se acomoda en nosotros muchas veces es el temperamento que poseemos. Es común escuchar, es común oír que alguien diga, yo así soy, así son mis padres, yo así soy, así hablo, así me conduzco. Pero quiero decirle que no, la palabra del Señor dice, usted sabe, esta palabra usted lo ha escuchado, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De manera entonces, mi estimado hermano, que hoy tiene la oportunidad de ver esta reflexión, es importante que consideremos entonces nuestro diario vivir. Número 4. Otra cosa que trae decaimiento espiritual en nuestra vida son las circunstancias de la vida. Como por ejemplo, enfermedades físicas, escasez económica, problemas emocionales, problemas matrimoniales, la falta de fraternidad congregacional. Así. Le pongo un ejemplo. ¿Qué piensa usted de la vida de Job? ¿Era razón suficiente para decaer? Pudiéramos decir sí. Recordemos que Dios permitió una prueba tan difícil en la vida de Job, donde perdió todos los bienes que tenía, aún sus hijos. Pero si nos damos cuenta, aún siendo así, aún en esa prueba, Job siguió una visión espiritual. Aunque alguien diga, no, si él maldijo el día en que él nació. No. Job seguía creyendo en lo más profundo de su corazón. Entonces es importante. Si usted se da cuenta aquí, desde el número 1 hasta el número 4, no existe ninguna razón para llegar al decaimiento espiritual. Vemos que Dios más adelante restaura la vida de Job. Le duplica, le triplica la riqueza que antes había tenido. ¿Qué hacer entonces?
cuando llega una enfermedad, cuando llega un diagnóstico médico en sus manos, cuando el médico le dice, mire, su estado de salud está delicado. ¿Qué hacer? Confiar en Dios. ¿Qué hacer? Confiar en Dios. En lugar de caer, en lugar de empezar, pudiéramos decir, empezar a dudar de Dios. ¿Qué hacer con la escasez económica? Pudiéramos decir, hoy no tengo el recurso económico, pero tengo a Dios que me da las fuerzas para poder seguir hacia adelante. ¿Qué tengo que hacer entonces cuando tengo problemas emocionales? Creer que Dios tiene la mejor respuesta para mi vida. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo problemas matrimoniales y eso hace de que pierda el deseo y el ánimo de seguir buscando de Dios? ¿Qué hacer? Lo que tenemos que hacer es buscar respuesta de Dios en su misma palabra. ¿Qué hacer cuando hay o carecemos de fraternidad congregacional? ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a orar para que esa fraternidad llegue de la mano de Dios. O sea, ¿cuán importante es esto? Entonces, ¿cómo pudiéramos evitar el decaimiento espiritual? Aprendamos a tener dominio sobre todas las cosas, cuidar el corazón, alcanzar la madurez espiritual y dejar a un lado el conformismo. Cuando lleguemos a esto, tendremos un mejor estilo de vida espiritual. Tendremos un mejor desarrollo espiritual. Y cuando hay desarrollo espiritual, quiero decirle, oiga esto, hay un mejor servicio en la obra del Señor. Le podemos servir mejor al Señor. Entonces quiero animarle. Quiero en esta hora que esta palabra sí, pueda cambiar sus pensamientos, su conducta, su manera de pensar. Hay que renovar nuestra mente. Pablo lo dice, que debemos de cambiar y renovar nuestra mente. Renovando nuestra mente, entonces podemos abrazar la mente de Dios para nosotros. Que Dios lo bendiga en esta oportunidad. Para mí es una bendición, es un placer el poder compartirle esta reflexión de la palabra, esperando en el Señor de que será de mucha bendición para su vida. Quiero orar y darle gracias a Dios. Amado Dios que estás en gloria, gracias te doy, Señor, por la oportunidad y por el privilegio que tú me concedes. El poder, Señor, el poder, amado Dios, traer, mi Dios de los cielos, un consejo tan efectivo, Señor, de tu palabra para aquellas almas que lo necesitan. Te pedimos, oh Dios, que tú bendigas a cada uno de los que hoy tuvieron la oportunidad de ver, Señor, esta transmisión. Te pedimos, oh Dios, que tú los bendigas y que esta palabra, Señor, haga rema en el corazón de cada una de las personas, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno, poderoso y majestuoso Dios. Amén y amén. Muchas bendiciones.